Amén, queridos hermanos. Sea el shalom nuevamente. La paz del Señor. Saludamos a la amada iglesia, discípulos de Cristo, acá en la ciudad de Luque. Bien, hermano, el Señor le gusta amasar pan temprano. Gloria a Dios, tenemos el alimento espiritual que Él considera para nosotros pertinente en esta mañana. He sentido un sentir fuerte de parte del Señor de compartir. Hoy he titulado esta enseñanza escogiendo hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Vienen días difíciles, ya estamos en días complicados, hermano, y aquellos que realmente querramos vivir la palabra del Señor, como ayer estuvimos compartiendo con los jóvenes, vamos a pasar sufrimiento del mundo porque el mundo no está de acuerdo con la palabra del Señor, y vamos a pasar sufrimiento dentro también muchas veces de la congregación, porque está la cizaña, está la gente carnal, está la gente apóstata. Así dice la palabra, crecerá el trigo y la cizaña juntamente hasta que llegue el tiempo final. Y es por eso, ayer a la noche, estos días, estaba meditando cómo cuesta hoy en día, no solamente en Paraguay, Argentina, etcétera, que haya obreros aprobados. Hay obreros falsificados, hay obreros que están dispuestos a predicar un evangelio prostituido, pero no hay verdaderos obreros como el Señor quiere, porque hay gente que no ha entendido esto, y no es fácil de digerir, obviamente, que vamos a tener que hallar la voluntad de Dios en medio del dolor. No pude subtitular demasiado, en medio del sufrimiento, en medio de las burlas. Por eso quiero comenzar sin pérdida de tiempo poniendo el más grande de los ejemplos, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Dice Isaías 53, el siervo sufriente. Todo aquel que pretenda ser siervo y no tenga en cuenta que va a tener que pasar por el desprecio, por el dolor y por las burlas, va a fracasar. Está muy errado, está muy equivocado plantar, cuidar y llegar a sostener una verdadera obra como el Señor quiere. Va a implicar, sea que usted lo quiera o no lo quiera, va a implicar que usted soporte el dolor, que usted atraviese el dolor. Y alguno estará meditando en su mente, pero Pastor Chimenez, ¿dónde está todo eso? Bueno, vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 23, versículo 34, porque la gente hoy en día, obviamente, está muy acostumbrado a vivir en el placer carnal. Aún se predica el placer carnal dentro de muchas congregaciones apóstatas. Lucas 23, verso 34, hasta posiblemente al 41. Vamos a leer cuando Yeshua ya está en el madero, comenzando a cumplir la profecía de Isaías 53, que luego la vamos a estar leyendo también. Lucas 23, 34, y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos muchos mensajes, mucha enseñanza, ¿no?, en medio de todo esto, que no lo podemos abordar todo, pero en medio del dolor es importante que aprendamos como Yeshua a perdonar. ¿Amén? Es importante que aprendamos a perdonar. El pastor tiene que perdonar, el maestro de la palabra tiene que perdonar, el pueblo tiene que perdonar. Hay momentos de dolor, y hay momentos de dolor porque la gente no entiende, porque la gente no comprende. Y cuando la gente no entiende o no quiere entender, obviamente produce sufrimiento a las personas que están alrededor de él, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban delante de él. ¡Qué tremendo, hermano! No estamos hablando de un siervo de Dios normal, que podría ser cualquiera de nosotros. Estamos hablando nada más y nada menos del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios vino a sufrir a la tierra también. No por nada, vuelvo a repetir, está titulado el siervo sufriente. Tuvo que sufrir para alcanzarnos a nosotros la salvación y la vida eterna. A otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Mesías.
el escogido de Dios. Yahweh eligió al Mesías Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para venir a la tierra. Y obviamente que el Mesías sabía que venía a la tierra para pasar también momentos dolorosos, pero momentos que había que atravesar, momentos que eran necesarios. Parecía que el enemigo estaba ganando la victoria, parecía que no había ninguna esperanza, pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor también está forjando su soberana voluntad. No lo entendemos o no lo queremos entender porque ha entrado fuertemente la psicología, ha entrado fuertemente el positivismo. Parecería que el sufrimiento es una maldición, no siempre. No siempre. Cuando viene de parte de Yahweh, cuando es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, es algo bueno. Es algo que va a forjar tu carácter. Es algo que realmente te va a preparar para cumplir con los propósitos del Señor. Moisés sufrió, Jeremías sufrió, Pablo sufrió, todos los apóstoles sufrieron, pasaron burla, escarnio, desprecio, oposición. Y nosotros también lo vamos a pasar o lo estamos pasando. Verso 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. O sea, no había en ese momento prácticamente solamente María y alguno que otro más. La mayoría despreciaba al Hijo de Dios en el momento más sublime, donde Él estaba haciendo la perfecta voluntad del Padre para traer la expiación a la tierra. La gente se burla. ¿Por qué traigo este mensaje de parte de Dios? Para animarte, hermano. Amén. Porque por ahí quieres tirar la toalla. Porque el pastor Martínez, su esposa, Dios no lo permita, o el pastor Chiménez, humanamente en un momento de debilidad podemos llegar a pensar tantos años, supuestamente de balde. No es de balde. No es de balde el sufrimiento. La semilla tiene que morir para luego germinar, para luego producir un árbol que va a dar frutos. Entonces, mi hermano, el sufrimiento ha formado el carácter del pastor Chiménez. El sufrimiento ha sacado a la luz este ministerio de enseñanza exhortativo y profético, generalmente en los momentos de sufrimiento donde más bendición hay. Así es. Porque a veces, sin desmerecer la bendición material marea a más de uno. La bendición material, muchas veces, si no la sabemos manejar, como ya lo hemos enseñado, nos está apartando de la verdadera voluntad del Eterno sobre nuestras propias vidas. Verso 37, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los judíos querían que Yeshua bajara de la cruz. Este es un mensaje que todos los creyentes tenemos que amar. Yo lo amo muchísimo, aprendí a amarlo. No hay que bajarse de la cruz, hermano. Gloria a Dios. En la cruz vamos a cumplir la soberana voluntad del Señor. Queremos bajarnos de la cruz porque queremos estar en la carne. Queremos bajarnos de la cruz porque queremos vivir en los placeres carnales. Queremos bajarnos de la cruz porque no soportamos el dolor y el sufrimiento. Mi querido hermano, prepárese para lo que viene por delante. Ahora, si usted quiere ser parte de la ramera que será condenada, sigan deleitándose en la carnalidad. Pero si quiere entrar al reino del Señor, tendrá que ser limpiado, como ayer estuvimos viendo con los jóvenes. Tendrá que ser crucificada la vieja naturaleza, que es un estorbo en realidad para nuestras vidas. Dice el verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y ciertamente lo es, y es el rey de todos nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermano? Que un rey está sufriendo. Este es un rey distinto a los reyes de la tierra. Usted lo ve ahí a Belsasar, traigan las copas con las prostitutas. Conocemos lo que dice el libro de Daniel, y aparece el dedo de Dios trayendo un mensaje de juicio.
¿Cuántos son reyes y sacerdotes, pero según el orden de Melquisedec? Somos reyes para servir en justicia, gloria a Dios. Sacerdotes para servir a Dios en santidad. No tenemos que tener el concepto del mundo. El concepto del mundo de ser rey es completamente diferente al concepto de la palabra del Señor. Y uno de los malhechores, verso 39, que estaban colgados, injuriados, diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Fíjese cuántas veces la gente, el pueblo, hasta un ladrón, un malhechor, le está diciendo: sálvate. Le está diciendo que se salve humanamente. Hermano, nosotros tenemos que rechazar esa voz del diablo. Nosotros tenemos que escoger hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Amén. La gente pudiera venir y decirle al pastor Martínez: sálvate. Deja esta congregación, sal corriendo. No lo merecen. Son burladores, son escarnecedores, son malhechores, son ladrones, son murmuradores, chismean todo el tiempo, te andan descueriando todo el tiempo. Abandona esta congregación, tirale gasolina y prendele fuego y andate, anda a vivir tu vida con tu esposa. Yo creo que si le pregunto hoy, y tengo esta confianza porque lo amo muchísimo al pastor Martín y a su esposa, yo creo que a pesar del dolor que muchas veces he visto en su rostro y en su vida, me dirían en esta hora: Pastor Chimenez, yo sigo acá. Gloria a Dios, querido, amén. Gloria a Dios, un aplauso para los siervos valientes. Aleluya. En Argentina decimos, no sé cómo será acá, pocos quieren agarrar este hierro caliente. Es fácil hablar, de la boca para afuera, es fácil hablar mirando a 3 kilómetros de distancia. Te quiero ver lidiando con la gente como Moisés, ya lo vamos a ver. La gente quiere prosperidad, la gente quiere casa, la gente quiere auto. Ayer estaba hablando, estábamos compartiendo. Y lo digo porque están todas las redes sociales, entonces no voy a pecar, porque como ya lo dicen otros, ¿verdad? Entonces, vemos, algunos se van a molestar conmigo con esto, bueno, moléstese. La diferencia entre un siervo de Dios como Cash Luna y el señor Washer, por ejemplo. ¿No? Y ahí está Washer diciendo: ¿qué tiene que ver? Habla en ese español yanqui. ¿Qué tiene que ver? La casa y el auto y el dinero con la salvación. Qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Mientras que hay gente predicando dinero, money. Ayer veíamos con los jóvenes: hay entrada al reino, dice el libro de Efesios, solamente mediante el Espíritu de Dios. Usted no va a entrar al reino mostrando dinero. Usted no va a entrar al reino mostrando cosas materiales. Tiene que tener el sello, la garantía, las arras que solamente están en el Espíritu Santo, que fue dado a los que están verdaderamente arrepentidos y convertidos y están caminando ahora en obediencia y en santidad. Todo el mundo se burlaba de Yeshua, que estaba haciendo la voluntad del Padre. La gente se burla de los pastores, de los verdaderos hijos de Dios. Van a venir tus familiares carnales, anda a divertirte. Salí con chicas, salí con chicos, fornicá, adulterá, engañá a tu cónyuge, anda a drogarte, anda a alcoholizarte. Eso es la vida, eso es lo que proclama Satanás, el príncipe de la oscuridad, el príncipe del engaño, el príncipe de este mundo. Versículo, gloria a Dios, 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Por lo menos había un malhechor que se estaba despertando y que estaba agradeciendo que Yeshua estaba cumpliendo con la voluntad de la palabra del Padre. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Aleluya. Amén. Una persona que se estaba despertando en ese preciso momento, otros se iban a despertar más adelante, pero una persona que estaba valorando lo que Yeshua estaba logrando en el madero. Acompáñenme a Isaías capítulo 53 para que todo esto que estamos hablando se pueda interpretar todavía muchísimo mejor. Isaías capítulo 53, versículo 10. Es maravilloso lo que declara aquí la Escritura. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí estos versículos principales. Y usted, querido hermano, está acá para hacer la voluntad de Dios. Amén. Está para aprender a hacer la voluntad de Dios. Más allá de que sea pastor o no sea pastor, todos tenemos un plan y un propósito acá en la tierra que tenemos que cumplir. Dice el verso 10, con todo eso Yahweh, el gran yo soy, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Lea bien las Escrituras. Claro, el pastor Chimeles no pertenezco a la iglesia Pare de Sufrir. Pertenezco al ministerio del Señor, Masada, Roca Fuerte. Gloria a Dios, donde tenemos que luchar a través del sufrimiento. Cuidado con estas frases psicológicas engañosas. Yo creo que sí, hay momentos que obviamente nos va a librar de muchos sufrimientos, sobre todo los que el diablo nos quiera infligir, pero hay un sufrimiento, hay un padecimiento, vuelvo a repetir, hay que repetirlo hasta que entre, que es de bendición, que va a colocar más bien cosas en tu vida, va a colocar valores morales, valores espirituales que a veces no se aprenden de otra forma. Y acá ya la palabra profética anunciaba de antemano lo que le iba a pasar al Hijo de Dios. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá Iná que vivirá por largos días eternamente, ¿verdad? Y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Cuándo comenzó verdaderamente la gran prosperidad espiritual? El Señor tuvo un ministerio aproximado de 3 años y medio, pero realmente, hermano, en la prosperidad espiritual comenzó cuando el Mesías puso su vida enteramente en el altar, en el sacrificio. Y hermano, el Señor nos está pidiendo esto. La voluntad de Dios es que pongas toda tu vida. No rendirle al Señor 10% de nuestra vida. No decirle al Señor, bueno, solamente la mano izquierda va a ser la voluntad de Dios. No, la mano derecha también. Mis piernas, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar también completamente como un sacrificio vivo, como fue en la vida del Mesías. Él caminó, Él respiró, Él pensó, Él sintió, todo lo que hizo, lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre, y así tiene que ser también para nuestras vidas. Por eso el Padre nuestro nos enseña que nosotros tenemos que orar de la siguiente manera, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Gloria a Dios. Uno dice, ¿por qué estoy sufriendo? Veremos el fruto de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento, de nuestra perseverancia en medio del dolor, en medio de la oposición, en medio de la crítica, en medio del menosprecio. Mi querido hermano, aprenda a no escuchar y a no ver esas cosas. Hay gente muy sensible en la carne, está muy pendiente de lo que los demás digan. Usted nunca va a hacer la voluntad de Dios, hermano. Yo tuve que aprender a no escuchar críticas, porque críticas abundan, hermano. Hay millones de críticas. Hay millones de personas oponiéndose a este tipo de predicación, ¿verdad? Yo no voy a estar llorando por los rincones. Mirá lo que me dijo Pablito, mirá lo que me dijo Pedrito, mirá lo que me dijo María, mirá lo que me dijo fulano o mengano. Si el Señor ya le reveló cuál es el plan de Dios a través de su vida, usted sígalo. Somos muy emocionales, queremos
agradar a la gente. Pablo dijo, si agradara a los hombres no sería todavía siervo de Cristo. Si queremos ser siervos del Señor, tenemos que seguir las directivas precisas del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, gloria a Dios, por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros no estamos obviamente en el lugar del Señor, pero haciendo un paralelismo, lo que nosotros hacemos es llevar la revelación de lo que el Señor hizo. Y el diablo se opone a eso. El diablo no quiere que sus siervos lleven este mensaje que va a perdonar, que va a justificar a muchas personas. Y fíjese, en el verso 12, es una metáfora. Está comparando con la victoria que tenían los reyes en aquel tiempo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Aleluya. Los reyes, cuando vencían a otros reyes, a otros imperios, tomaban todo el botín. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en términos espirituales, mi querido hermano? Acá no se habla de un botín material. Y eso es lo que los pastores parece que hoy en día no están entendiendo. Quédese tranquilo que el justo no mendigará pan. Querido pastor, querido siervo, no le va a faltar el pan. Pero nosotros no estamos para prosperar tanto materialmente, sino estamos para prosperar más espiritualmente. Así es. Hay gente que quiere tener parte con los grandes acá en la tierra. Bueno, usted decide. La Biblia dice, ¿de qué aprovechará al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Acá está diciendo de tener parte con los grandes en el reino eterno. Y Yeshua ya está sentado a la diestra del Padre, y nosotros también podemos heredar esa gran riqueza de gloria, esa gran herencia espiritual de estar con el Señor por toda la eternidad. Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Cuántos quieren tener parte en el reino del Señor? Está haciendo acá una comparación. Hermano, tiene que derramar su vida. Tiene que derramar su vida. Trabaje para la gloria de Dios. Entregue su vida a la oración, a la alabanza, al estudio de la palabra, a llevar el mensaje de redención a las almas que todavía no lo conocen. Volvemos siempre a lo mismo, hermano. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Las migajas de tu vida, lo que te sobra. Lo que te sobra. Qué bueno darle lo mejor al Señor, porque Él nos dio a nosotros lo mejor. Usted decide si quiere tener parte con los grandes pecadores acá en la tierra e irse al infierno, o usted decide si quiere tener parte con los grandes que se humillaron acá en la tierra y sufrieron y soportaron el dolor para hacer la voluntad de Dios, y estarán en un lugar glorioso que es la santa ciudad de Jerusalén. Tenemos que tomar decisiones. Dice el versículo 12, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores en medio del dolor. En medio del dolor. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Eso es lo que realmente podemos destacar de la vida del Mesías, porque no hay mucha gente que se atreva verdaderamente a cumplir exactamente con la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Bueno, algunos me dirán, pero Pastor Jiménez, es el Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo gente valiente que quiso seguir el ejemplo del Señor en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Y digo ciertamente con mucha humildad, en el libro de Hebreos, gloria a Dios, capítulo 11, verso 24, que no me puedo comparar con estos siervos del Señor. Y sin embargo hay gente que nos mira a Cristina y a mí como pudiera ser acá los siervos de Dios, diciendo, pobrecitos ustedes, cuánto dolor, cuánto sufrimiento.
A ver, no escuché ninguna vez. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están contentos por ir a sufrir por el bien de la obra de Dios? Aleluya. Yo siempre les dije acá, a veces el paraguayo ni ama a su propio país, como tanto dicen de la boca para afuera. No, yo quiero estar en Asunción, en un lugar lindo, en Miami, en Barcelona. Quiero estar en una ciudad grande, populosa, ¿verdad? ¿Cuántos van a ir donde hay necesidad, hermano? ¿Cuántos van a ir a lugares donde se van a encontrar con serpientes, con escorpiones que hay que convertirlos en ovejas? ¿Cuántos van a ir a lugares donde están infectados de pecado y hay que enseñarles la palabra de Dios con paciencia, 1 año, 2 años, 20 años y seguir insistiendo, como dice la palabra, en fuerza los va a entrar? Hebreos 11, gloria a Dios, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Uno diría, pero Moisés, vos estás loco, estás renunciando a ser un multimillonario. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Moisés ya tenía la revelación del Señor. Así es. Se había encontrado con Yahweh en el desierto, en la zarza. No hay escapatoria. De alguna manera, esta temática también nos recuerda el llamado de Dios, hermano. Dios nos está llamando y tenemos que despojarnos de todo. Dios llamó a los apóstoles, a Pedro, y dejaron las barcas al instante, dejaron las redes y comenzaron a seguir al Maestro, porque esa era la voluntad soberana para ellos en aquel momento. Dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado. No, Moisés, vos estás re loco. ¡Qué tremendo, hermano! Mientras que hoy hay un cristianismo psicológico que te dice que tenés que ser fashion, que tenés que ser el number one. Y vuelvo a repetir, no tenga miedo, las bendiciones de Dios van a saltar en nuestra vida cuando Él lo quiera. Muchas bendiciones han llegado ahora a mi vida. Mira, hoy puedo tener un zapato que no me ajusta. Algunos dirán que estoy exagerando. Los que vean mi pie, yo muchas veces no pude tener un zapato a medida, hermano, y así tengo mis dedos. Esa historia la contaré en otro momento. Tengo muchos sufrimientos sobre mi cuerpo, como decía Pablo, llevo las marcas del sufrimiento. En el cuerpo, en el alma, llevo esas marcas. Pero hermano, nadie me quita el gozo de ir viendo la gloria de Dios, de ir experimentando el poder de Dios, cómo Dios te va ensanchando, cómo Dios te va abriendo el camino. Y no hablo solamente de dolor físico, hablo sobre todo del dolor, muchas veces que es el que venimos tratando, el más difícil es el rechazo, la oposición. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y hablamos también, obviamente, de las cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque una cosa era comer todas las exquisiteces seguramente que habría en la mesa del faraón mientras que él salió, y no era para despreciar, por supuesto, porque lo que pone el Señor no hay que despreciar, pero era maná, 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 y después vinieron las codornices, y de ahí no salíamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero él prefirió ser maltratado. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios, él quería llevar por orden del Señor al pueblo de Israel a la tierra prometida, y había que pasar por pruebas, había que manifestar la fe, había que conocer a Dios en medio de la dificultad, en la angustia. Me buscarán, Oseas capítulo 5. Porque cuando estamos muy saciados, dejamos de buscar a Dios. Estamos muy saciados, hay mucha abundancia, hay mucha carne, la heladera está llena, hay mucha ropa, hay mucho en la billetera. Nos olvidamos de Dios. Prepárate para el cachetazo del Señor.
pero dice alguien que recibió un cachetazo, mi familia en el mundo, para que yo pudiera conocer al Señor. Pastor Martínez, amén. En forma natural, cuando estamos llenos, pastor, queremos dormir. Así mismo, la somnolencia, exactamente. Está lleno la panza, queremos dormir. Exactamente. Naturales. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de comer, no coma demasiado, lo necesario. Gloria a Dios. Dice acá entonces que gozar de los deleites temporales. Una cosa es algo temporal y otra cosa es algo eterno. La gente ama lo temporal. Lo temporal. Ay, qué lindo lo temporal. Lo temporal, lo temporal, lo temporal. Y lo eterno. Y lo eterno, que es la presencia de Dios, la palabra de Dios, las virtudes de Dios, muchas veces lo dejamos a un costado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento, la burla del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de la eternidad, de la recompensa del Señor. Amén. Las riquezas en la tierra van a pasar, hermano. Las riquezas en la tierra se van a terminar. Un día usted va a tener que dejar este mundo físico material. No por nada la Escritura dice que no nos afanemos, sino que estemos concentrados en este camino, en este peregrinaje hacia la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Fíjese cuántas cosas pasó Moisés y el pueblo de Israel. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés hizo la voluntad de Dios, sabiendo que un ejército mucho más poderoso, humanamente hablando, lo iba a perseguir, pero él confiaba plenamente en la presencia del Señor. Qué lindo, hermano, que Dios levante siervo con esta convicción de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué decía el salmista? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Gloria a Dios. ¿Cuántos están siendo adiestrados? Amén. A mí al principio me daba un poco de temor, es normal, pero hoy, hermano, voy contracorriente y voy con la fuerza de Dios contracorriente. Gloria a Dios. Aleluya, sin temor, sin miedo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque entendemos que si nos separamos del Señor estamos completamente perdidos. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, hermano. Hay que hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto, hermano. En medio que caían las plagas, en medio que el ejército les persiguió, en medio que iban a un desierto donde no había absolutamente nada. Sin embargo, Moisés escogió ese camino que el Señor le proponía, porque era el camino que lo iba a librar de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud en este caso para nosotros del pecado. Vamos ahora al Salmo 119 rápidamente. Salmo 119, gloria a Dios, versículo 28 al 31. Salmo 119, versículo 28. Qué bueno, hermanos, escoger la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Vamos a estar bastante en el libro de los Salmos. La palabra en hebreo bakar, no la quiero pasar por alto, significa elegir, aceptar, decidir, estimar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Reitero, la palabra bakar, 977 del Strong, dice elegir, aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces no la queremos aceptar. Muchas veces resistimos la voluntad de Dios. Salmo 119, verso 28 hasta el 31. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Nuestra alma muchas veces entra en la ansiedad, entra en una lucha espiritual. Pero luego dice el verso
29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Y luego dice el verso 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Yahweh, no me avergüences. Hermano, que el Señor nos ayude siempre a escoger el camino de la verdad. La verdad solamente nos puede hacer libres. El diablo también está dando sus ofertas. El diablo quiere que escojas el camino de la brujería, de la hechicería, del paganismo, de la mentira, del adulterio, de la inmoralidad, de la vanidad, de la soberbia, de la arrogancia. El diablo también propone su voluntad. Hay una voluntad que es la voluntad del diablo y hay otra voluntad que es la voluntad de Dios expresada a través de los mandamientos. Él se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántos quieren ser libres de la ansiedad? Gloria a Dios. La ansiedad viene muchas veces por los temores, pero si estamos en las manos del Señor, usted está seguro. Usted tiene la fortaleza del Señor para cumplir plenamente la voluntad de Dios. Moisés podía llegar a tener una ansiedad terrible. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Y ahora quién nos va a librar de nuestros enemigos? Pero dice que él confió en el Dios Todopoderoso y se fue esa ansiedad. Esto tiene que ver también para aquellos que están siendo llamados al campo misionero. ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo el Señor va a abrir camino? Él lo va a hacer. Si Él te está guiando, si Él determinó llevarte para predicar la palabra en esos lugares, Él te va a sostener. Pero nosotros tenemos que decidir también escoger hacer la voluntad de Dios, aunque al principio haya piedras. Rápidamente el ser humano se desanima porque estamos en la era del microondas. Queremos todo rápido. Quiero llegar a un lugar, pum, se edificó la iglesia, ya tengo 10.000 almas, están todos convertidos, no es así. Usted va a ese lugar por fe, como Moisés salió por fe, confiando que a su debido tiempo Dios iba a ir proveyendo todas las cosas. Hace falta agua, ahora vino el agua, hace falta carne, ahora vino la carne. Hace falta el pan, ahora vino el maná. Hace falta ahora la protección de día, vino la protección de día. Hace falta la protección de la noche, ahora vino la protección de la noche. Hay que vencer a nuestros enemigos. Bueno, ahora va a venir la fuerza para vencer a nuestros enemigos. Día a día confiando en medio de situaciones dolorosas, pero que nos llevan a buscar mucho más el rostro del Señor. Salmo 119. Versículo 172, ahí nomás. Versículo 172. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 172. Ahí está, hoy medio, un poquito más. Dice, hablará mi lengua tus dichos. Salmo 119, verso 172. Porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. El salmista permanentemente elegía lo espiritual por encima de lo material. Elegía la verdad, elegía la justicia, elegía la santidad, elegía la fidelidad, elegía agradar a Dios por encima de lo material. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana, antes de participar de la cena del Señor. Dice el verso 174, he deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. Todo esto está conectado. ¿Cómo puede usted anhelar o desear la salvación si por otro lado no quiere cumplir la voluntad de Dios? Hay una contradicción. Desear la salvación significa deleitarme en el plan que Dios tiene para con mi vida. Yo creo, sin temor a equivocarme, hermano, los pastores lidiamos, yo hace tiempo vengo lidiando con la gente, hay un montón de problemas porque la gente siempre elige mal. Elige mal el novio, elige mal al esposo, elige mal a la esposa.
toma malas decisiones laboralmente hablando, se mueve sin consultar al Señor, manifiestan su rebeldía, su capricho, quiero hacerlo, lo voy a hacer, y muchos, como dije ayer, dicen que tienen encuentros con Dios, que atravesaron las galaxias, que atravesaron las estrellas, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, bajaron del tercer cielo y siguen siendo un desastre. No sé qué clase de encuentro realmente tuvieron con el Señor. Porque si usted se encuentra con el Señor es para venir a la tierra a cumplir con la voluntad de Dios como lo hizo el Hijo de Dios. Salmo 84, 3 textos más rápidamente, hermano, son necesarios compartirlos para poder terminar como es conveniente. Salmo 84, 10 al 12, un salmo muy conocido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tenemos que escoger estar en la casa de Dios, querido hermano. Amén. Qué poco se congrega el pueblo de Dios. Domingueros, bueno, menos mal que son domingueros. Y los otros días, no quiero ni pensar cómo está tu alma, hermano, porque en los tiempos que estamos viviendo, que tú estés en contacto una vez a la semana verdaderamente es insuficiente. Y pensar que hay gente que se congrega una vez al mes, una vez cada 3 meses, y algunos que se congregan lastimosamente, porque también tenemos que decirlo así nomás, sin temor a Dios, de una manera religiosa. Debemos escoger estar sinceramente en la casa de Dios, en la presencia de Dios, que habitar en las moradas de maldad. Uno dice, pero me quedo en casa, sí, pero con Netflix, con Hollywood, con la novela, con el entretenimiento, siga otro partido de fútbol, y 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 resulta que nunca estás leyendo la palabra del Señor, nunca estás en comunión con el Señor. Te atrapó el mundo, te atrapó el entretenimiento, te está desviando de la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor. Verso 11, porque sol y escudo es Yahweh Dios, gracia y gloria dará Yahweh, no quitará el bien a los que andan en integridad. Se da cuenta que hay bien, hay bendición para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pasemos de ahí al Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 11. Gloria a Dios, decídase en esta Salmo 25, 11, decídase a escoger hacer plenamente la voluntad de Dios. Como decía el pastor Martínez, tal vez la voluntad de Dios sea que usted no coma demasiado. Eso ya no le gustó, ¿no? Para que no esté tan somnoliento. Qué bueno venir a una reunión. Yo lo hice en esta mañana, yo antes de la reunión, si no me como 1 kilo de chipa y 3 empanadas, voy a sentir medio débil. Y después cuando termina el culto salgo corriendo, ¿verdad? El asadito, son 9:30, ¿verdad? Temprano, ¿no? Resulta que ahora usted para las 9:30, 10 ya tiene bastante abultada su panza, su estómago, y por eso no está escuchando con atención la palabra de Dios. No le va a hacer mal venir con un medio ayuno, un 3/4 de ayuno, o comer un poquito más ligeramente como Daniel. No le va a hacer mal, le va a hacer mucho bien. Gloria a Dios. Por eso Daniel obviamente tenía revelaciones muy profundas del Señor, porque él cuidaba todos los detalles, oraba 3 veces al día, se cuidaba en la alimentación, no tenía relación con la idolatría, con el paganismo. Era un hombre que escogía siempre hacer la voluntad de Dios, caminaba en santidad, en integridad, 10 veces superior a cualquiera en Babilonia. ¡Qué tremendo, mi querido hermano! Por escoger hacer la voluntad de Dios. Salmo 25, 11, por amor de tu nombre, Yahweh, perdonarás también mi pecado que es grande. Qué bueno que el Señor perdona. Y qué bueno pedirle perdón al Señor en esta mañana, pedirle perdón, porque ya el Señor te reveló cuál es su voluntad, pero tú dijiste, ¡ore!
La voluntad de Dios para el que está atrás. ¡Ole, amigo! Disculpe que sea reiterativo, está mucho de mi mensaje, ¿no? Pero como un hermano siempre me atacó cuando vine al principio para el Señor lo llamó a usted, Pastor Jiménez, y a usted no. Usted no tiene que fornicar, usted no tiene que adulterar, usted no tiene que robar, usted no tiene que mentir. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos hacer cualquier cosa. No. Somos todos llamados a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Tenemos un gran rabí, maestro, que te quiere enseñar, porque él ya lo sufrió, lo pasó acá en la tierra. Él está a la diestra del Padre ahora para enseñarnos. Si usted tiene temor a Dios, el Señor está dispuesto a instruirlo. El Señor está dispuesto a enseñarle, a darle el poder para escoger el verdadero camino. Y por último, hermano, Deuteronomio capítulo 30, y con esto estamos orando al Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 en adelante. Aleluya. No venimos a la iglesia, hermano, simplemente para recibir un cosquilleo. No venimos a la iglesia solamente para hacer así, dame dinero. Venimos a la iglesia para ser instruidos y entender cuál es la voluntad de Dios. Le voy a decir algo que le puede doler a su carne, que le duela bien, así se arrepiente y los clavos del Señor lo atraviesan. Medite bien, hermano, antes de leer Deuteronomio 30, 19, sobre todo ahora los que ya tenemos un tiempito, ¿no? Qué triste haber vivido 40, 50, 60, 70 años y lo único que hiciste fue hacer tu propia voluntad. Sos la persona más desdichada de la tierra. Sos la persona más fracasada. Hasta que no hagas la voluntad de Dios no quedarás satisfecho, como hemos leído en Isaías 53. Claro, para el mundo, vuelvo a repetir, pasar por el dolor, por el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios es algo terrible. No, a mí eso no me satisface, ¿no? El mundo dice, y ahora el mundo evangélico, no, quiero tener dinero, quiero tener cosas materiales, quiero tener mujeres, quiero tener... eso me satisface, como estábamos diciendo, comer bien, ¿verdad? Ser un glotón. No, te tiene que satisfacer convertirte en un siervo de Dios. En otro tiempo hablaremos, hermano. Tengo un sentir fuerte, hermano. Seamos honestos, no estoy muy al tanto de la vida de ustedes a nivel espiritual. No se molesten por esto tampoco, ¿verdad? Creo que han crecido y creo que la mayoría de las iglesias están en esta situación. Esta es una iglesia, hermano, que tendría que tener, como muchas iglesias, tal vez 20 anexos. ¿Hola? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que la gente, como decía el pastor Martínez, estoy relajado, caché. Es que el pastor Martínez me traiga el termo y me cebe el tereré. Es que la hermana cocine chipa, ¿verdad? Y me traiga chipa, ¿verdad? Estoy muy cómodo acá, que el pastor ore por mí, que el pastor me susurre al oído, que la sierva de Dios, ¿verdad? Me levante 800.000 veces. Hermano, ¿cuánta gente acá ya tendría que estar atendiendo alguna área de la obra del Señor? No hay ganas, no hay voluntad. No hay ganas de hacer la voluntad de Dios, porque cuidado, la voluntad de Dios, si usted va al libro de los Hechos, hermano, los discípulos que tenían 3 años, uno salió para acá y el otro salió para allá, es para Grecia, para el Asia Menor, para Turquía, es para Europa, es para Grecia, en medio del dolor. Muchos de ellos se convirtieron en mártires. A Esteban lo apedrearon, a Santiago lo atravesaron con la espada, mi querido hermano. No, yo estoy muy cómodo acá.
Yo vengo el domingo acá, me siento, me relajo, escucho una palabra, digo gloria a Dios, aleluya. Hermano, pero ¿cuántos van a escoger hacer la voluntad de Dios de evangelizar? Hay hospitales, hay playas, reuniones de hogar, células que se pueden abrir. No, ¿qué me va a decir? No, el pastor Martínez, no, yo no veo que el pastor Martínez sea un superhombre, es un gran siervo, pero no es un superhombre. Qué bueno, hermano, que el Señor levante obreros también, ¿no? Y Yeshua clamó, la mies es mucha, los obreros son pocos. Terminamos con esto, Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escojamos el camino de la vida. El camino de la vida lo vamos a tener en medio de obedecer los mandamientos del Señor, amando a Yahweh. ¿Qué es la vida? Es amar a Yahweh, hermano. Es amar a Yeshua. Atendiendo a su voz. Yo sé que por ahí está molestando un poquito esto último que estoy diciendo. Atendiendo a su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No digo que todos van a salir, hermano. Pero yo creo que el Señor, ¿cómo vamos a ganar el Paraguay si usted no acepta el llamado de Dios? Abraham aceptó el llamado de Dios. Moisés aceptó el llamado de Dios. Los discípulos aceptaron el llamado de Dios. No, yo me quedo acá tranquilito en mi casa, escucho la prédica a nivel online. Por lo menos invite gente a su casa, por el amor de Dios. Haga algo, háblele a la gente, a los vecinos. No, los vecinos ya no me quieren. Bueno, vaya al otro vecindario, haga algo. Escoja hacer la voluntad de Dios. Siento fuerte esto en mi corazón. Y siempre pongo el ejemplo de Yeshua. Ya lo vimos muriendo en la cruz, pero durante su ministerio Él escogió ir a este pueblo, a la otra aldea. Voy al norte, voy al sur, vuelvo al norte, voy al sur, voy al este, voy al oeste. Si nosotros vemos la vida de Yeshua, mi hermano, en 3 años lo que Él recorrió, lo que Él caminó, no había auto, no había moto, en 2 patas. Hace frío, hace calor. Pero tomar mate con torta frita seguro que escogés, ¿no? Comer tu asadote seguro que escogés. Salir a descansar y a divertirte seguro que escogés, no fallás ni una, Pero el Señor nos ayuda, hermano, a escoger, a hacer la voluntad de Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Y Yeshua le dijo a los 12, vengan que yo quiero que ustedes estén conmigo. No, Señor, vos caminás demasiado. Qué tremendo, No, vos por día caminás unos cuantos kilómetros. Bueno, vas a bajar un poco la panza. Vas a fortalecer las piernas. Vas a fortalecer el sistema inmune. Vas a irrigar la sangre. Y encima vas a llevar bendición y vas a ser bendecido también. Siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué lindo, hermano. Qué lindo es, después de hacer la voluntad de Dios, poseer la tierra, poseer la heredad, el reino eterno y tener vida eterna permanente en el Señor por los siglos de los siglos. Pero eso es solamente para aquellos que hoy y siempre decidan hacer la voluntad de Dios, aún en medio de las burlas, las críticas, las murmuraciones, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Padre bueno, te alabamos. Hoy, como Moisés, escogemos, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, soportar la ira del faraón, soportar la ira de los gobiernos, la ira del mundo, la ira aún de los apóstatas, la ira aún de los infieles, de nuestra familia, aún dentro del campamento. Estamos dispuestos a seguirte, estamos dispuestos a amarte, estamos dispuestos a cumplir con tu voluntad soberana por encima de nuestra carne,
por encima de nuestras emociones, por encima de nuestra ansiedad. Te damos gracias, Yahweh, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, pídele perdón al Señor por no haber estado haciendo la voluntad de Él en este tiempo. Te denominas cristiano, pero has estado escapando todo el tiempo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Regresa a Él. Regresa a Él. Regresa al Señor. Aleluya. Dile al Señor, heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Aleluya. Entiendo que no hay nada mejor, Señor, que cumplir con tu diseño. Y decimos, amén y amén al Señor. Nosotros también tenemos alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre como él, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Gracias, Yeshua. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Padre. Gracias, Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. Aleluya, sí, Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, las temporales, sino las que no se ven, las cuales son eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Padre. Hay consejos que se nos quedan. A papá, ella, a mí que será que cambiar mi boca garrote. No seamos como Esaú, menospreciando
la primogenitura y lo que Dios nos da, agarramos un guisado temporal y perdemos la bendición de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Seamos sabios. Gloria a Dios. Porque el sabio sabe lo que tiene que hacer. Aleluya, Padre. Y no solamente sabe, lo hace. Amén. No el sabio de este mundo, el sabio que viene de la luz de Dios. Este es el tiempo en que los hijos y las hijas de Dios tienen que saber tomar decisiones. Siempre lo he dicho en el Señor y lo voy a seguir diciendo. Es tiempo de tomar decisiones sabias. Porque lo que tú hoy vives, mañana o ayer decidiste. Lo que hoy tú decides, mañana vas a vivir. Lo que estás viviendo hoy es lo que decidiste ayer. Y lo que decides hoy, mañana vas a vivir. Y seamos responsables. Este ladrón que en menos de 5 minutos al lado de Jesús recibió salvación porque fue responsable por sus hechos. Dijo, nosotros merecemos morir. No seamos como Adán, la mujer que me diste, no. Yo, lo dijo David, yo, solo yo he pecado. Nadie más es responsable que yo. Hoy nos llama a ser sabios de esa manera, de reconocer lo nuestro. Y no seamos como Pedro diciendo, cuando Jesús le habló 3 veces, me ama, y después apacienta, le dice qué es lo que tenía que hacer. Después en el último dice, ¿y qué de aquel? Le dice por Juan, preocupándose de otro. Y Jesús le dijo, ¿qué a ti te importa? Lo que te tiene que importar es lo que es tu responsabilidad. Dios nos está llamando a ser sabio. Decirle al que está a tu lado, no es los otros, soy yo, decir, soy yo primero. Padre, gracias te damos en este momento, el cual tú nos confrontas con tu palabra, la palabra viva y eficaz, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que produce fruto, aunque produzca dolor y sufrimiento al alma. Gracias, gracias, porque estamos aquí, Señor, en tu casa, Señor, y delante de tu mesa, para renovar nuestro pacto, nuestro compromiso contigo y con nuestros hermanos. Tu sangre derramada en la cruz hace 2000 años, representado, Señor, en esta copa de renovar nuestro pacto, nuestro compromiso contigo. El pan que representa tu cuerpo molido en la cruz, Señor, el cual es tu iglesia, el cual somos nosotros. Señor, hoy nuevamente queremos renovar ese pacto, ese compromiso con nuestros hermanos. Sí, Padre Santo, gracias te damos, gracias te damos. Gracias, Señor.